dones de realizar cosas, otros son más listos, puedo decir, tienen más cerebro como para realizar, pensar que van a efectuar, otros son más prácticos. Todos vamos teniendo algo, pero ¿sabe cuál es el punto? Dios nos los puso a cada uno. Y el que usted esté aquí sentado el día de hoy no es una casualidad. Por algo está usted aquí sentado. ¿Usted ha pensado alguna vez por qué viene aquí? ¿Alguna vez ha pensado? Bueno, es que yo estuve pensando, bueno, ¿por qué voy? Yo sí pensé, así siendo sincero, ¿por qué voy? Me nace, me traen. Quiero conocer a Dios realmente. Otra gente puede decir, no, pues lo puedo conocer en mi casa. Pues sí, pero también la Biblia dice que es necesario congregarnos. Entonces algo bien importante es, una responsabilidad que tenemos nosotros es cuando nos dicen, oye, a usted le ha pasado, fíjese, están hablando y que tú eres cristiano. ¿Sí le han preguntado a veces o no? Sí. ¿Y ahí qué toma usted? Una responsabilidad. Porque lo señalaron como algo de un ejemplo, como algo que va a estar la gente viendo, cómo se va a comportar, cómo va a hablar, cómo va a actuar. Hace 15 días o 3 semanas más o menos, si mal no recuerdo, nuestro pastor David nos habló acerca sobre qué es lo que hablamos, qué es lo que vemos, lo que escuchamos. Y es bien importante para alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo vamos a actuar nosotros este año? Yo le apuesto que ahorita anda con todas las pilas. Ahorita todavía estamos a 11. Pero ¿cómo va a seguir para el siguiente mes en esta fecha? ¿Igual? ¿O ya como bajándole un 90, un 80 así? Eso, ¿ya vio? Lo que dijo la señora, ¿cuánto? 120 dijo. O sea, más de lo que tenemos que dar. Y eso es bueno. Y eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a motivarnos. Mire, vamos a ver hoy, yo le puse el propósito de tus dones. Son llamados para servir al Señor. Ese es el propósito, que Dios te puso un don para que sirvas. En Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Entonces, ¿a qué vino? A servir. Y luego yo pensé, servir, un ser vivo. ¿El ser vivo a qué vino? A ser un ejemplo. Él vino a ser un ejemplo, ¿no? Entonces, es algo bien importante que nosotros tenemos que comenzar a ver. Y otro punto que a mí me gustaría decirle, que escribí aquí, me gustó esta frase, dice: el servicio no es una actividad opcional para el cristiano, es la expresión natural de nuestra fe. ¿Tú tienes fe? Muéstrame tus obras. ¿Cómo vamos a actuar? Hay que servir, tenemos que enseñarnos a servir. Donde quiera que usted esté, tiene que ser esa luz. Aunque sea así de esas tenues, pero que sea luz. Tenemos que comenzar a reflejar algo diferente que los demás. ¿Por qué? Porque como al principio le dije, que te digan, ¿crees en Cristo? Sí. Ok, desde ahí ya tienes una responsabilidad. Porque eres como un ejemplo a los demás. Entonces tú vienes también a servir como Él sirvió. Mire, el que esté aquí, todos tenemos dones diferentes. Por ejemplo, ellos aquí, los 3 hacen ejercicio, por ejemplo, se les nota, pero tienen dones diferentes. Dios puso en cada uno de ellos algo diferente, que en mí, que en Gina, Nidia, en todos, en cada uno de ustedes. Y los que estamos aquí estamos haciendo un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo, en el cual el cuerpo son muchos los miembros que tenemos que estar juntos para poder avanzar. ¿Cómo vamos a avanzar este año? ¿En equipo o cada quien por su lado?
El brazo necesita articulaciones, todo, un músculo aquí, otro por acá, cada uno, y tiene una función. ¿Cuál es tu función de hoy en adelante? ¿Vas a servir aquí? ¿Has pensado en qué vas a servir aquí en la iglesia o no? Dirían, esa voz, el silencio me agrada, dice David, ¿o qué dice? ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué piensa? ¿Por qué no habla, oiga? Están pensando. Mire, es necesario, si nosotros queremos ver fruto, también en nosotros es necesario el servir. Que comencemos a servir. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué se ocupa? ¿Qué vamos a realizar? Pero también depende de nuestra actitud. Él nos llamó no para ser un espectador más, que estemos sentados en una silla. Nos habló para ser activos en el reino de Dios. Usted necesita ser un activo, algo que produce, que va duplicando su don, lo que Dios le puso a usted. Entonces tenemos esa responsabilidad también nosotros de duplicar a otro. Por ejemplo, Richard toca la guitarra, a lo mejor él tiene que enseñar a otra persona, enseñarle ese don o ese, si tiene la cualidad, para que él también comience a hacer un servicio o duplicar su don que Dios le dio. Entonces tenemos nosotros que comenzar a ver en qué Dios. ¿Usted se ha preguntado qué dones tiene o qué dones le dio? Sí. ¿Y Dios se los ha revelado? Pues eso, ¿y cuándo ya los hizo? Están pensando todavía, eso es bueno. Vamos a ver Efesios 4:10, a ver. Vamos a ir ahí a Efesios. ¿Ya estamos ahí? Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Hombre, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el 12 algo bien importante dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos tenemos un ministerio. Todos tenemos que comenzar una obra. Todos tenemos que ver cuál es el punto que nosotros vamos a servir. Tenemos que hacer un cuerpo que comience a edificar y comience a dar el fruto que Dios quiere. Por eso estamos aquí sentados, porque todos tenemos ministerios, todos tenemos dones y todos creemos. Entonces, si tú crees y tú vienes a ser parte del reino de Dios, pues tú también tienes que hacer una obra. Entonces, a lo mejor si yo no quiero, nomás quiero venir los domingos y me gusta cómo cantan o escuchar la palabra y a Dios, pues creo que es algo que nosotros, en lo personal, cada quien tiene que pensar cuál es nuestro propósito o por qué vienes aquí. ¿Realmente quieres una edificación en tu espíritu? Y es algo bien importante que muchas veces no nos preguntamos. Es por eso al principio le decía, a ver, como persona, tú planeas algo para este año, como persona, pero en lo espiritual, lo que se vaya dando ahí, dices, vámonos, ahí lo que se vaya dando, como vaya saliendo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ver qué es lo que realmente yo voy a comenzar a hacer para que yo empiece también a dar ese fruto, a crecer espiritualmente. Aquí uno de los puntos que nos está diciendo es que todos tenemos que, como cuerpo, dar una edificación y lleguemos, dice, a todos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Tenemos que llegar a una estatura que Dios nos está pidiendo a cada uno. Nosotros tenemos que comenzar a ver qué es lo que
realmente, porque Dios nos dio, desde el principio te puso tus dones, tus ministerios, y Él en su gracia fue lo que te dio dones, y son dones multiformes, o sea, de muchas maneras, y de esas maneras es como tú vas a comenzar a actuar. Esos talentos que desarrollamos cada quien por nuestra cuenta son un regalo por parte de Dios y por la gracia de Dios. Entonces eso también nosotros tenemos que comenzar aquí a hacer como un cuerpo, cada uno ver con qué empiezas como a empatar, se puede decir así, y tienes que ir haciendo como un enlace para ir creciendo, y como iglesia también ir creciendo. Y es algo que nosotros tenemos que comenzar a ver qué es lo que realmente yo cómo voy a hacer que otro crezca. Entonces Dios es creativo, es un Dios creativo, y que Él a la hora de darnos sus dones, a unos les puso a enseñar, a otros a lo mejor la hospitalidad, a otros les pone el servir, que es algo bien importante, pero es algo que no todos tenemos ese don. Pero ¿cuál es el propósito de cada uno de sus dones? Es la edificación del cuerpo de Cristo, como estamos viendo aquí. Pero hay algo, me gustaría como enfocarme un poquito, es qué pasa con el ser humano cuando comienza a ver como personal su obra. En un cristiano también se puede dar. Por ejemplo, vamos viéndolo en un equipo de fútbol, se me ocurre. El Messi, que todo es Messi o Cristiano Ronaldo. Se sienten dueños, como que por si no está él, no funcionó el equipo. Y así muchas veces nos pasa a nosotros también. Donde quieras que estés, en el trabajo, escuela, amigos, aquí o en la obra de Dios. No, es que, ¿por qué? Porque a lo mejor se le llama ego, porque comenzamos a inflar como ese ego. Es que si yo no toco, por ejemplo, pues no se van a oír como bien, porque le hizo falta en mi presencia o en mi forma de tocar. Entonces, para el cuerpo de Cristo, si usted no quiere hacerlo, va a haber otro que lo va a sustituir, y tiene que crecer la obra no se va a detener por parte de Dios. Pero lo que a mí me gustaría que entendamos es de que nuestro primer enemigo para nosotros es nuestro ego, y es parte de nuestra carne, la cual no nos permite que lo espiritual empiece a crecer un poquito más, sino que la carne es la que nos empieza a dar más, porque empezamos a ver más cosas como carne, como que nos gusta, que en lo espiritual. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ver qué es lo que realmente, o cómo Dios, dónde nos va a ocupar, porque uno de los puntos principales es que tenemos todos que servir. Todos como iglesia tenemos que servir en alguna área, pero tenemos que servir. Y es algo bien importante que me gustaría que usted lo vea como un propósito este año. ¿Cómo va a servir aquí en iglesia? Hay muchas cosas que hacer para servir. Entonces nosotros tenemos que ver también cómo vamos a hacerlo. Cómo vamos a ayudar a la edificación de esta iglesia. Porque va a llegar un momento que usted es necesario que sea un maestro. Y usted tiene que estar preparado. O a lo mejor usted va a estar aquí enfrente, tocando o dando la palabra. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene que ir pensando un propósito este año, qué es lo que va a hacer. ¿Cómo vamos a reaccionar ante cuando se nos pida algo? ¿Vamos a tener esa madurez para hacerlo? Voy a ir a 1 Corintios 12, versículo 7. Dice: pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro de fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento espíritus, y a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos
géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu le dio a cada uno de usted alguna cualidad de la que está aquí. Y usted tiene que pedirle a Dios que le revele cuál es para que usted comience a servir. Y es algo bien importante porque también eso hace fortalecer la iglesia y ser más fuerte en nuestra fe y crecer en Cristo. Y es algo bien importante que nosotros comencemos a usar nuestras habilidades, el conocimiento. La Biblia es bien clara, dice que los dones son para el beneficio de la iglesia, lo que Dios te dio. Y es algo que nosotros tenemos que comenzar a buscar. ¿Qué es lo que Dios puso para yo comenzar a hacer? Entonces, voy a regresarme a Efesios 4. No, perdón. Discúlpeme. Primero voy a ir acá. Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted tiene que administrar los dones que Dios le dio. ¿En qué los va a utilizar? ¿Cómo se va a organizar? ¿Va a ser que crezcan o que disminuyan? Entonces tenemos esa responsabilidad también porque Dios nos las dio. Nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad. Les hablaba acerca de como el ego. El ego afecta mucho en el servir a Dios. Dice, el servir, a usted tiene una responsabilidad, por ejemplo, en los niños. Voy a tomar ese ejemplo. No, aquí las maestras no lo tomen personal. Es un ejemplo nada más. Usted tiene una gran responsabilidad por si el niño tiene una edificación o no la tiene. Y usted tiene ese don. Entonces, algo bien importante es, o lo hace crecer o lo mata, puedo decir así. Una vez escuché yo un testimonio de un muchacho que él ya no quiso ir a la iglesia porque él sintió que lo mataron en el espíritu, se puede decir así. Él dice que él tenía ganas de tocar. Dice, no, yo quería tocar y me gustaba y quería hacer esto y esto y esto. Dice, pero ¿cuál fue el punto? Que la persona que lo vio un día, en lugar de decirle, yo te voy a ayudar a que mejores, le dijo todo lo contrario. Le dijo, ¿sabes qué? No sirves para tocar. No sabes tocar el instrumento. Ve nomás, no pisas bien las cuerdas. Que no. Le dio una tremenda enseñanza, según él, pero lo mató. ¿O cuántas veces una palabra nosotros podemos herir a la otra persona? Y eso a lo mejor puede ser algo que ya no vuelva a venir esa persona. Porque va a decir, no, pues a eso voy, a que me ayuden y me va a dar. Entonces ya no vienen. Por eso hay tanto cristiano que se retira, se puede decir así. Ya no quiere ir a la iglesia, no quiere saber nada de las iglesias. Y de nosotros depende qué es lo que estamos como diciendo cuando dije que nuestro pastor nos había enseñado sobre qué sale de nuestra boca. Porque o edificamos o lo cortamos. Entonces muchas veces eso es lo que pasa. ¿Hacemos que crezca o lo hacemos que se detenga? Muchas veces se oye mal, pero o lo matamos en lo espiritual. Y eso es lo que pasa muchas veces. En lugar de ayudar a la gente, los bajamos. Una palabra puede ser muy, muy esencial para hacer que la gente ya no quiera venir o no lo quiera hacer. Y es una responsabilidad que tenemos con nuestros dones. ¿Va a crecer la iglesia o la vamos a detener? ¿O cómo vamos a reaccionar ante esto? El ego es uno de los puntos bien importantes porque hablo acerca del ego porque casi la verdad del ser humano es
es ególatra. Y uno de los puntos es, una de las cualidades que tiene el ego es que se está comparando con las demás personas. Tiende a estarse comparando. Es que sí, no, pues yo también. Parece como si fuera una competencia. Y aquí esto no es una competencia. Al contrario, tenemos que ver cómo vamos a ayudar a las demás personas para que ellos también vayan creciendo en el espíritu, o en su ministerio, o en su don. El ego reacciona de dos maneras. Una, también como con envidia hacia las personas, al otro que está sirviendo y que ve que hace bien las cosas, o tiene un sentimiento de inferioridad. Y esto hace que deje de servir, porque no se siente capaz de hacerlo. Entonces, es uno de los puntos que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo se trata el ego? Es una pregunta que yo puse. ¿Usted cómo cree que se puede tratar el ego? Ocupo que hable para que oigan otra voz. ¿Usted cómo cree que puede usted tratar su ego? Sirviendo a otros. Sirviendo a otros. ¿Quién más? Hable, necesito que... Teniendo confianza en ti, pero no creyéndote más que otros. Excelente. ¿Quién más? A ver, otra opinión. Humillarme con Dios. Humillarme con Dios. ¿Alguien más? Trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Otro más. Sujetándolo a lo que Dios quiere, no a lo que yo quiero. Muy bien, Gina. Eso es... Creo que todos están bien para mí. Y algo bien importante, como dijo ahorita, es enfocarme en la necesidad, no en tu desempeño como persona. Es bueno a veces preguntarse, por ejemplo, si yo ahorita bajo y se acaba aquí y luego voy con él y le digo, ¿cómo me vi? ¿Sí me vi bien? ¿Sí? ¿Qué estoy inyectándole a mi ego? O en lugar de decirle, oye, ¿tú viste si le sirvió a alguien más esa palabra? Entonces es diferente. Yo ya no estoy viviendo por mí. Yo estoy viendo cómo estoy, si edificó a otra persona o yo fui el que me edifiqué como persona. Ahí está el punto del ego. Entonces es uno de los puntos que el ego comienza a destruirte. Y sin darnos cuenta muchas veces nos vamos alejando de Dios. Y estas dos cosas hace que comiences a perder un poquito más el interés. ¿Por qué? Porque empiezas a enfocarte más en lo personal. Hay que servir también en los secretos, uno de los puntos. Que tú hazlo para matar un poco el ego. ¿Para qué? Para que no recibas un aplauso o gracias. Pero tú sabes con Dios en tu relación que tú lo estás haciendo. Y ese es uno de los puntos que Él va a ver. Él va a comenzar a ver y va a comenzar a poder ver la gente que lo que tú haces, si lo haces para servir a Dios, va a comenzar esa luz. Poco a poquito vas a ir brillando. Yo conozco historias, algunas, que hay gente que lo tienen allá sentado. No hablo aquí de iglesia, de otras circunstancias. No lo quieren, allá está. Y él tranquilo ahí va caminando. Y cuando menos piensan es el que es más talentoso para lo que se necesita. Y ese cuate es más llevado hacia adelante después, pero él tranquilo, él estaba haciendo su obra él. O sea, él en el espíritu, conectado con Dios, haciendo poco a poquito, caminando sin que nadie lo viera, pero Dios lo estaba viendo, cómo estaba actuando él. Eso es algo bien importante que nosotros tenemos que hacer, y es algo que también puede matar, puedo decir, el ego, puede dejarlo hacia un lado, porque nadie nos está aplaudiendo, o sea, qué bien, qué bárbaro, cómo hablaste, o cómo cantaste, cómo tocaste, o cómo serviste acá, allá. Y es algo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué realmente, cómo estamos sirviendo? ¿O en qué va a servir? Otra pregunta. ¿Usted se ha puesto a pensar en qué va a servir? ¿O todavía no? ¿Sí?
Pues yo los veo muy callados. O ya los voy a dormir. Voy a hacer como ¿cómo se llama el peloncito allá mero? Voy el duérmase. Que les hace así. ¿Cómo se llama ese? John Milton. Ya casi los veo como de esa manera, como que los ando. O tengo una voz tan así como que les ve tanta tranquilidad. Una de dos, o está usted meditando que ya de a tiro se fue hasta el otro lado del cielo. Mire, uno de los puntos importantes del enfoque es que tenemos que servir. Y el ejemplo es de nuestro Señor Jesucristo. Usted debe de preguntarle a Dios, ¿qué pusiste en mí? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Qué es mi don? Tenga las ganas de hacerlo, de verdad. Cuando usted comience a hacerlo, va a comenzar a ver cosas diferentes en su vida también cuando empiece a servir. Va a empezar a ver que Dios empieza a obrar diferente en usted también. Pero es necesario servir porque el venir y a lo mejor recibir, así sí, pero también usted tiene que compartir a otras personas. Usted también tiene que dar de lo que le están dando a usted. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ver en qué voy a servir yo, qué voy a hacer yo. Fíjese que los martes se ha estado viniendo aquí a orar. Si usted le ha tocado venir a orar, Dios ha hecho muchas cosas, se ha manifestado. Y yo creo en milagros, en cosas que Dios está haciendo. Pero ¿sabe qué? Todo lo hace donde casi no se ve. Y es en nuestro interior. Y algo que nosotros tenemos que comprender es de que Dios va a trabajar así. Cuando estamos aquí sentados y hacemos una ruedita así, estamos orando, no sabe cómo se siente la presencia de Dios. Y yo sé que Dios está obrando en alguna persona, en otra. A uno le está dando visiones, a otro le está hablando de una manera, a otro le está dando por dentro una sanidad, porque yo creo en esa sanidad. Yo creo. A mí me pasó algo bien curioso, fíjese. Yo una vez platicaba con David. Yo le decía, ¿sabes qué? Yo siento como que, no sé si Dios me utilizó ese día como en sanidad a alguien. Fue hace muchos años. Fue en estas fechas, era como no me acuerdo si 24 o 31, esos días de esas fechas. Ay, perdón. Y fíjese, pasó algo. Había una sobrina y todos jugando, los niños allá afuera, con sus juguetes y juegue. Y ella en el mueble. Yo le dije, ¿qué tienes? Y ella me dijo, me siento mal. Y ya la toqué y traía calentura. Y yo en ese momento me acordé de que el Señor le dio sanidad a la suegra de Pedro, que decía que tenía calentura. Y le digo, ¿puedo orar por ti? ¿Sabes que si tienes fe Dios te puede sanar? Me dijo, sí. Y comenzamos a orar. Pero oré, que no me vean desde la cámara, oré escondidas de sus papás porque sus papás no querían nada de eso, no quieren nada de eso. Y que empezó a orar por la niña. No se le miento, ni 10 minutos ya estaba jugando y ya no traía calentura. Y yo me quedé, oh, wow. Dije, gloria a Dios. Y era una niña. Y yo dije, y desde ahí dije, ¿habrá algo en mí que pueda a lo mejor Dios utilizarme de esa manera? Y un tiempo después, son cosas que a lo mejor le doy como para que usted vea que usted tiene que hacer también. O sea, tener la fe y que Dios puso algo en usted. Dios puso cosas en usted tremendas, como no se imagina. El problema es que a veces no las buscamos y le pedimos a Dios, ¿cómo me va a utilizar? ¿Cómo voy a ser útil? Y una vez mi papá, en paz descanse, ya falleció. Se sentía muy mal y estaba acostado y él tenía cáncer. Y me siento muy mal y estaba acostado. Y yo le dije, yo ya no vivía ahí en la casa, entonces yo dije, llegué, ¿qué? ¿Cómo te sientes? No, siento mucho dolor y ya le dije yo,
vamos orando, pidiendo a Dios que te dé paz. Ella me dijo, sí, vamos orando. Y nomás estamos yo y él en el cuarto. Y empezamos a orar. Y yo comencé a verlo a él, que él empezó como a clamar, porque yo comencé a ver lo que empezó a llorar. Y mi papá era un hombre que no expresaba nunca ningún sentimiento. Y yo le vi que él empezó con sus lágrimas. Y pues yo, puedo decir, me motivé más a seguir orando, ¿no? Porque lo vi que estaba como entrando en una conexión con Dios. Y se quedó dormido. Se quedó dormido. Y al rato que lo vi, le digo, ¿qué onda? ¿Qué despertó? Oh, me siento muy bien. Pero él llegó a sentir esa paz. Y es algo que a lo mejor Dios te quiere utilizar con alguien y tú no te has dado cuenta. Que a lo mejor estás ahí porque Dios te puso en ese lugar para con una persona. Algo, a lo mejor unas palabras de aliento. O a lo mejor decirle, ¿sabes qué? No tengas miedo. Dios tiene el control de las cosas. A lo mejor eso vas a hacer que diga, ay, ¿qué onda? Era lo que ocupaba. Y nosotros siempre creemos que vamos a hacer algo como grande, wow. A lo mejor es cualquier cosita lo que Dios te va a utilizar. O a lo mejor es la semillita que vas a hacer que Dios utilice a esa persona de una manera sobrenatural. Y a lo mejor ese era tu ministerio nada más. Sembrarle esa semillita a esa persona. Entonces tenemos que buscar esa manera de servir. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a reflejar? ¿Cómo vamos a actuar también delante de los demás? Porque muchas veces lo que a nosotros nos pasa es de que podemos actuar aquí de una manera, en nuestra casa de otra, en nuestro trabajo de otra, con los amigos de otra manera, y no somos siempre auténticos. Entonces tenemos que comenzar a que realmente se vea la luz que Dios está poniendo en nosotros, por medio de Él. Uno de los puntos del servicio es la actitud. ¿Qué actitud tienes para servir? En la palabra de Dios dice que le dijo a uno, oye, necesito esto, y uno renegó. Dijo, ay, voy a ir. Y otro dijo, no, ahorita ahí voy. Sí, pero no lo hizo. Y el que lo hizo fue el que estaba renegando. Pero lo hizo. Fue su actitud. ¿Qué actitud tenemos nosotros para servir? ¿A cuántos vamos a servir? A lo mejor hay gente de aquí que ocupa que esté uno marcándole, oye, ¿cómo estás? Voy a orar por ti. O te veo en tal lado, vamos a orar. O te enseño algo de la Biblia, lo que gustes. Y a lo mejor Dios te va a usar con esa persona, sin saber que por eso Dios te puso en ese lugar. Vamos a ver Romanos 12, del 6 al 8. Ténganme paciencia, por favor. No se me duerma, ya vamos a acabar. Espero que sea de beneficio lo que estamos viendo para su vida. Gracias, Lolita, por el apoyo. Yo sabía que usted no me iba a fallar. Yo dije, Lolita ahorita me va a decir amén. Y dicho y hecho. Gracias, Lolita. Vamos a ver Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según las gracias que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servir, en servir, porque el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, en que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Aquí estamos viendo unos puntos que Dios nos está diciendo en su palabra. ¿Qué haces esto? Si tienes esto, hazlo. Sirve de esta manera. Te está dando como un enfoque hacia lo que tú tienes. Pero yo digo que uno de los puntos bien importantes es nuestra actitud. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Con amor? ¿O lo haces porque te pusieron a hacerlo? Uno de los puntos importantes, acuérdese que es el amor.
Hace 2 semanas, si mal no recuerdo, David habló sobre el amor. 2. Pasada también. Sí, ¿qué era el amor? El fruto del Espíritu. Ok. ¿Y qué dijo? El que ama, ¿qué? Cumple sus mandamientos. ¿Y qué es el otro? Ama a su prójimo. Ama a su prójimo. Palomita. Un like. Entonces, ahí está el punto. Tenemos que hacerlo con amor. Hay que servirle al prójimo. Sin queja, con compromiso. A Dios, no hacia el hombre. Es, por ejemplo, si usted va como una sonaja. En Romanos 13 nos habla acerca de que podemos hablar en lenguas, pero si realmente el sonido no es como en el espíritu, pues no hay una edificación. Entonces es lo mismo, es como una sonaja. Pues usted puede estar mal moviendo, pero si no tiene el badajo, pues no hace el sonido. Entonces el amor tiene mucho que ver. Si lo hace usted con amor, es el que le está dando el sonido, la esencia, que realmente se oiga lo que Dios está haciendo en su vida. Hay que ver que tenemos que tener una responsabilidad. Somos administradores de lo que Dios nos está dando. Usted, lo que Dios le ha puesto en su corazón, o que ha puesto sus dones, sus ministerios, es su responsabilidad. A usted le van a pedir cuentas, primero de su casa, de usted y luego de la iglesia, para que busquemos primeramente lo de nuestra casa. Porque muchas veces preferimos primero la iglesia que nuestra casa. Y es uno de los puntos que muchas veces pues estamos mal. Y es algo que tenemos que nosotros entender también. Lo primero que Dios nos va a pedir sobre nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en eso. Hay que tener la responsabilidad de los dones que Dios nos dio, la actitud. Por último, vamos a ir a Mateo. No detengo más. 25. Vamos a ver del 14. Creo que esa historia ya la ha leído usted muchas veces, pero la voy a leer. Vamos a leer algunos versículos. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A usted Dios le hizo igual. Nuestro Señor Jesús se fue con el Padre y le dio unos dones, que usted es una responsabilidad que usted tiene. Usted es un siervo del Señor. A usted a lo mejor uno le dio 5, a lo mejor uno 1, 2, 3. Cada uno le dio unos dones. Y cada uno me quedé en el 16, ¿verdad? Sí. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 conforme, uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, que he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que le había recibido un talento, dijo: Señor, te conocí que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo tu Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle también el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este es un pasaje que nos está hablando que Dios le dio talentos a cada uno, y es la responsabilidad a cada quien qué va a hacer con su talento. Y aquí le dice al último: échalo a las tinieblas, porque no me dio un fruto de eso. Y es una responsabilidad ya personal. Yo en esta idea quiero exhortarle a usted que usted le pida a Dios cuáles son sus dones y su ministerio. Usted tiene que comenzar a buscar en qué va a servir. Busque en qué servir. Busque de verdad. A lo mejor no es tanto aquí, puedo decir así como en un lugar, no sé, para tocar o X. Pero por ejemplo, se necesitan maestros, se necesitan ujieres, se necesitan, pues a lo mejor otro bajista también, pero que baje y que suba los instrumentos, porque ocupamos gente aquí arriba también. Ocupamos hacer un mejor equipo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ver qué es lo que Dios tiene. Mire, a mí Dios me puso en mi corazón, y ahorita le voy a pedir a Gina que se me ayuda, que al final, cuando se comience a tocar ahorita, el que quiera realmente es pedirle a Dios que le revele cuál sea su ministerio, que pase al frente si quiere que oren por usted. Dios quiere utilizar su vida, de verdad. Usted no está aquí por casualidad. Se lo digo con todo el corazón y con toda honestidad. Usted tiene un gran talento que Dios le ha puesto. Dios quiere utilizarlo a usted. Vamos a buscar al Señor. Si gusta, póngase de pie. Espero